Continuamos el video anterior sobre la interfaz de lo que es la temperatura y el clima. Vamos a continuar, chicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya ustedes saben lo básico: label, button y todo eso. Ponemos nuestro label, pero aquí label, ¿no? Damos label aquí, este grupo de herramientas, le ponemos en su propiedad de texto, le ponemos temperatura. Entonces, aquí ponemos un cuadro de texto que vamos a poner que es el cuadro de texto en su propiedad name. Vamos a poner lo que es txt para identificar que es un cuadro de texto, txt temperatura. Siguiendo de esto, vamos a poner aquí abajo otro group box. Aquí tenemos un clima aquí que va a identificar el clima, nuestro label, con nuestro cuadro de texto, nuestro text box, que vamos a poner aquí para identificar las txt clima, para así poder identificarlas. Entonces vamos a continuar, vamos a ir a nuestro código para lo que es la configuración de esto. Vamos a ir a nuestro botón calcular, que es aquí. Vamos a una nota que identificamos la variable, el dato que vamos a introducir son datos tipo byte, que como pueden ver aquí está byte, que declaramos nuestra variable, que va a ser temperatura, y abajo de tipo string clima. Byte es una variable numérica, por si acaso no lo sabían, lo que es, o sea, el tipo de datos numérico, byte. Siguiendo con lo que es nuestro proceso, ya que declaramos nuestra variable, vamos a hacer una entrada de datos que vamos a poner que temperatura lo convertimos temperatura, o sea, convertimos aquí en datos byte, en datos numéricos, al cuadro de texto que viene siendo como de tipo string. Entonces estos datos de tipo string lo convertimos en datos numéricos con temperatura, digamos, a nuestra variable va a ser igual a, convertimos a datos byte a el cuadro de texto. Y aquí en el clima ya es un dato de tipo string, o sea que no tenemos que poner eso. Vamos a continuar, que aquí está el clima, le llamamos y eso. Continuando, vamos a hacer el proceso de calcular. Este proceso de calcular, vamos a poner los diferentes procesos de if y else if, o sea, else significa si no si, ¿entienden? Entonces ponemos que si la temperatura es mayor o igual a 10, claro, eso dependiendo de donde ustedes vivan. Aquí un ejemplo en República Dominicana, si la temperatura es menor o igual a 10, entonces, o sea, y temperatura es menor que 20, entonces va a presentar un mensaje que diga que el clima es nublado, ya que aquí en RD, si la temperatura es así de 10, o sea, menor que 20, y que llega a 10, estamos hablando de un clima nublado. Aquí vamos a continuar y ponemos aquí lo que es else if, si no, si temperatura es, o sea, si el sistema entiende así que si, que es otra opción. Entonces temperatura es mayor o igual a 21, entonces y temperatura es menor o igual a 31, aquí es mayor o igual a 21 y aquí es menor o igual a 31, entonces va a aparecer en nuestro cuadro de texto clima, va a aparecer lo que es el clima, que en este caso sería caluroso, caliente. Continuamos aquí con lo que es else, y aquí ponemos esto,
continuamos y ponemos que si else temperatura es mayor que 32, simple y llanamente vamos a poner que aparezca que sea clima tropical. Bien, ya con esto tenemos nuestro botón calcular prácticamente configurado. Disculpen, prácticamente configurado, y llegamos a lo que es la salida de datos. Aquí ponemos que nuestro cuadro de texto, su propiedad text, es igual a nuestra variable clima, o sea, a eso. Entonces continuamos aquí con lo mismo. Si nuestra propiedad text clima, txt clima, o sea, nuestro cuadro de texto.text o txt temperatura text es igual a clima, aquí a nuestro dato. Continuamos siguiente de la salida de datos. Vamos a lo que es el botón nuevo, que es el que va a limpiar los cuadros de texto. Simplemente ponemos que el cuadro de texto de clima y el cuadro de texto de temperatura se limpian aquí. Entonces continuamos y para el botón de salida, como pueden ver, simplemente ponemos close y ya, y tendremos ya nuestro interfaz hecha.